Mateo capítulo 6, versos 5 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ya hemos orado a nuestro Padre. Gloria al Señor. Nos seguimos encomendando a Él para que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer. Aleluya. Y seguimos con este estudio, mis amados, acerca de la oración. Vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo, de manera bien detenida, de manera bien explícita, de manera bien detallada, de manera bien dedicada, de manera bien cuidadosa, nos enseñó acerca de la oración. Nos dejó un modelo de oración. No nos dejó palabra para que las repitamos y punto. No, sino que nos dejó un modelo de las cosas que tomar en cuenta en la oración. Nos dejó un encabezado, nos dejó una guía de las cosas más importantes a tomar en cuenta en la oración. Aleluya. Y hemos visto en todo este transcurso cómo el Señor nos ha venido enseñando, aleluya, que en primer lugar no oremos para los hombres, sino que oremos para nuestro Padre que está en secreto. Luego nos enseña cómo debemos orar a ese Padre, porque si bien es cierto, podemos estar orando al Padre, pero de manera equivocada. Entonces nos dice que no usemos vanas repeticiones en la oración. Aleluya, sino, aleluya, que oremos de la siguiente manera, tomando en cuenta las siguientes cosas, como lo son, aleluya, la adoración, el pedirle a Dios que venga su reino, el pedirle que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el descansar y estar confiado en Él, de que el pan de cada día Él es quien lo suple y Él es quien lo ha suplido y Él es quien lo suplirá, y que por ende no nos vamos a afanar y vamos a descansar en Él con fe. Aleluya. Y también vemos cómo nos habla de que pidamos perdón por nuestras deudas, pero también nos dice que tengamos bien en claro que si no perdonamos, no vamos a recibir ese perdón que estamos pidiendo de parte de Dios. Pero ya vemos en este versículo 13, que fue donde nos quedamos en la última ocasión que estuvimos reunidos estudiando su palabra. Vemos como en este versículo 13 el Señor dice que oremos esto, y es lo siguiente: y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal. Aleluya. Amado, lo que normalmente nosotros conocemos como tentación, lo que nosotros tenemos entendido por tentación,
es esa seducción a pecar, es ese convencimiento, es esa incitación, es esa motivación a pecar, a cometer lo malo, a hacer lo malo. Pero pregunto yo, ¿el Señor acaso nos motiva a pecar? ¿El Señor acaso nos incita a pecar? ¿El Señor acaso tiene algo que ver con el pecado en nuestras vidas? ¿El Señor acaso tiene algo que ver con la tentación? ¿El Señor acaso tiene planes con el mal? La respuesta es absolutamente no, para nada. Dios no tienta, Dios no hace caer a nadie. Aleluya. Y para rapidito poder entender esto de manera bien clara y específica y bíblica sobre todas las cosas, vámonos al libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, váyase conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 13. Gloria al Señor. Ya estamos aquí, le doy solamente un segundito al que no haya llegado para que lo leamos juntos. Vamos a ver, porque el Señor Jesucristo nos dice que oremos de la siguiente manera: y no nos metas en tentación. Pero el Señor no tienta, el Señor no hace estar a nadie propicio a pecar. Gloria al Señor para siempre. Y eso lo vamos a ver por la palabra de Dios. Y luego vamos a ir a ese versículo para ver entonces qué significa lo que está diciendo ahí. Porque la palabra de Dios no se contradice, más bien se confirma a lo largo de toda la Biblia. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué vemos aquí? La palabra de Dios dando la siguiente instrucción: que cuando alguno, eso se refiere a ti, se refiere a mí, dice que cuando alguno de nosotros es tentado, ni se nos ocurra decir, ni siquiera pensar que somos tentados de parte de Dios. La palabra hace una prohibición a esto, para que ni siquiera se nos ocurra, ni siquiera lo pensemos, ni siquiera lo consideremos, para nada. Dios no tiene nada que ver con eso. Y el por qué lo dice más adelante. Dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces queda totalmente descartado de que Dios nos tienta, o de que Dios no entra en tentación, o de que Dios nos expone, mejor dicho, a lo que es la tentación, poniéndonos en peligro. Para nada. Gloria al Señor para siempre. Entonces volvemos a Mateo capítulo 6, verso 13, donde dice: y no nos metas en tentación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si Dios no nos mete en tentación? ¿Por qué si Dios no nos tienta? ¿Por qué entonces aquí dice: y no nos metas en tentación? Es que aquí la palabra tentación significa prueba. En momentos nos vamos a encontrar en las Escrituras, en la Biblia, con palabras que no van a significar lo que nosotros creemos que significa por lo que estamos leyendo. No.
En ocasiones nos vamos a encontrar las mismas palabras en distintos lugares que no significan lo mismo, sino distintas cosas. Y aquí la palabra tentación no significa esa incitación al mal. Aquí la palabra tentación no significa esa seducción a hacer lo malo. Aquí la palabra tentación significa prueba. Aquí la palabra tentación, eso es lo que significa, prueba. Incluso en otras traducciones la traduce a sí mismo como prueba. Porque sabemos que hay diferentes traducciones de la Biblia. La palabra de Dios es la misma y no tiene errores. Pero sí hay diferentes traducciones. Hay diferentes traductores. Y puede uno de ellos, como hombres que somos, fallar en traducir una palabra. Y por eso vemos también en un momento que dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entendemos que no podemos absolutamente opinar nada en cuanto a lo del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice, no juzguéis. Pero vemos en otro lugar de la palabra que nos dice, escudriñad los espíritus. ¿Y qué significa eso? Juzgar. Vemos que nos dice en otro lugar de la palabra, juzgad con justo juicio. Entonces, cuando nos dice que no juzguemos, no nos está diciendo, no analicen nada. No. Eso también va relacionado con que no condenemos. Aleluya. Con que no tratemos de llevar a cabo un juicio sin haber sacado primero la viga de nuestro ojo, sin estar en la condición que Dios espera para llevar a cabo tal juicio, el cual Dios quiere que sea justo. El Señor nos manda que nosotros juzguemos con justo juicio, que nosotros podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces, podemos ver una palabra que aparentemente creemos que significa algo, pero no, significa otra cosa. Y aquí eso es lo que pasa con la palabra tentación. Cuando dice no nos metas en tentación, esa palabra tentación significa prueba. Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Y eso tenemos que entenderlo. Ya acabamos de leer donde dice que Dios no tienta a nadie. Pero ahora vamos a leer donde dice que Dios prueba. Aleluya. Y vámonos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ya sabemos la temática, ¿verdad? Si alguno tiene algo que decir, algo que aportar, solamente abre su micrófono, dice amén. Y ya con eso sabemos que quiere decir algo y le cedemos la oportunidad. Gloria al Señor. Génesis capítulo 22. Gloria al Señor para siempre. Disculpen si me escuchan un poquito alto, que tengo el teléfono también un poquito alejado y no quiero que vaya a ser que no me escuche bien. Gloria a Dios. Génesis capítulo 22. ¿Ven? Leemos la palabra de Dios que dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué vemos en este versículo 1? Que Dios probó a Abraham. ¿Qué vimos en Santiago 1:13? Que Dios no tienta. Pero ¿qué vimos ahora en Génesis 22? Que Dios prueba. Dios no tienta, pero prueba. Y
¿Cuál es la diferencia entre probar y tentar? ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? La prueba que viene de parte de Dios, Dios la permite con un propósito benigno. Dios de antemano ya ha visto nuestra capacidad antes de permitir esa situación. Dios tiene como propósito con esa situación que permite en nuestras vidas, no que nosotros reprobemos, sino que nosotros aprobemos, no que nos quememos, sino que pasemos la prueba. Dios tiene como propósito con su prueba hacernos mejores cristianos, hacernos crecer en la fe, ayudarnos a entender lo dependiente que somos de Él, madurar en nuestra vida cristiana. Es lo que Dios permite con la prueba. En cambio, Satanás es el tentador. Y él al tentar tiene un propósito con su tentación. Y es hacernos caer. Ahora bien, la tentación de Satanás necesita de nuestra aprobación. Necesita de nuestra aceptación. Y nosotros tenemos algo llamado concupiscencia, que colabora con el mal. Es eso que heredamos del pecado. Cuando entró en el mundo por medio de Adán y de Eva, dice la Biblia en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros heredamos ese pecado. Ese pecado está en nosotros, inculcado. Está en nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo dijo en un momento acerca de ese pecado que mora en él. Él dijo lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo estaba expresando ahí que él veía el pecado que él había heredado, que él veía el pecado en su carne, no que vivía en pecado, no que tomaba eso como una justificación para pecar, no, pero él entendía que él era débil. Aleluya. Entonces, esas son las concupiscencias. Eso es ese mal que tenemos dentro debido al pecado que heredamos. Entonces, eso colabora. Bueno, a tal punto, si leemos el verso siguiente de Santiago 1:13, si leemos Santiago 1:14, vamos a ver que también ahí nos aclara bastante tocante a eso. Vámonos rapidito allá nuevamente, a Santiago 1, pero verso 14. Santiago 1:14. Vamos a leerlo desde el 13 nuevamente para darle mayor contexto. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Mire ahora qué dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, vemos que tenemos
una concupiscencia. Vemos que tenemos concupiscencias. Vemos que tenemos esa inclinación al mal dentro de nosotros. Y eso mezclado con la tentación es lo que da la combinación, aleluya, malévola de la muerte. Vemos que la tentación en sí misma, la tentación sola, sin aceptación, sin considerarla, no tiene esa fuerza que tiene cuando le damos aceptación, cuando la consideramos, cuando le damos cabida. Vemos que hasta nuestro Señor Jesús fue tentado, pero el enemigo lo tentó sin éxito. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no cedió ante la tentación, no consideró la tentación. Vemos que nuestro Señor Jesucristo resistió, aleluya, y no aceptó ninguna de las propuestas diabólicas. Entonces, vemos la clara diferencia entre la prueba que Dios permite y la tentación. La tentación lleva esa mala intención. Ahora, la tentación puede tener lugar en nuestra vida por medio de la prueba que Dios permite. Dios puede permitir una situación para probarnos, pero permite que sea Satanás quien esté a cargo de esa situación en nuestra vida. Y eso lo vemos con Job. El Señor permitió una situación en la vida de Job. El Señor permitió esa prueba. Pero vemos que Satanás incitaba a que Job maldijera el nombre del Señor. Entonces, vemos que la tentación puede llevarse a cabo por medio de la prueba que Dios permite. Dios permite entonces que seamos tentados. Pero Dios lo permite sabiendo que tenemos la capacidad en Él, en Dios, en Cristo, de salir victorioso de esa prueba. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 10:13, que el apóstol Pablo habla de manera bien explícita, bien detallada en cuanto a esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué vemos aquí? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a los corintios que no ha venido, por fuerte que parezca, ninguna situación que no sea humana, ninguna tentación que sea más allá de lo normal, ninguna situación que sea demasiado pesada para nosotros en Cristo. Él dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Qué te está diciendo ahí? Que Él tiene poder sobre el tentador, que trae la tentación a tu vida y a la mía. Él es soberano. Él es sobre todas las cosas. Por Él son todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas. Y Él
nos dice de manera bien clara en este versículo que Él no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Él nos tiene, aleluya, la salida en cada situación. No la salida inmediata de la situación. No. Pero si no tienes herramientas, no tiene cosas que podemos utilizar en medio de la situación que nos ayudarán a estar firmes y sacar lo que Dios quiere sacar de nosotros en esa situación. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿por qué muchas veces sentimos como que sí, la situación está más allá de nuestra fuerza? La situación está más allá de nuestra capacidad. La situación está más allá de lo que nosotros podemos resistir. ¿Por qué pensamos que no vamos a salir de ese hoyo en el que estamos en muchas ocasiones? ¿Por qué? ¿Por qué sentimos así? Yo me siento así. Usted se siente así. A menudo todos nos sentimos así. ¿Por qué entonces, si la palabra es tan clara y explícita y nos dice, no, Él no te ha dado nada que tú no puedas soportar? Si Él está pendiente de los pajaritos, no va a estar pendiente de ti. Él está pendiente de todos sus hijos. Y Él no va a dejar por nada, Él va a dejar que nosotros estemos en una situación más grande que nosotros. Aleluya. Pero ¿por qué a veces nos sentimos así? Muchas de las veces es porque no recurrimos a Él como deberíamos. A veces en vez de estar orando para ser fortalecido, porque aún el mismo Cristo, escuche bien, en la palabra está bien claro y escrito, que Cristo mismo fue fortalecido por un ángel en medio de la oración. Oiga eso, oiga eso. Cristo, antes de enfrentar una prueba impresionante, como la fue su proceso de crucifixión, Él fue fortalecido por un ángel, dice la Biblia, en un tiempo de oración. ¿En un tiempo de qué? De oración. Oración. El Hijo de Dios fue fortalecido en la oración. Porque a veces no nos sentimos fortalecidos. Es porque hemos descuidado la oración. Es porque estamos quejándonos más y orando menos. Es porque estamos hablando más y orando menos. Es porque estamos buscando más soluciones humanas y orando menos. Es porque estamos pensando qué podemos hacer humanamente y orando menos. Es porque estamos haciendo tantas cosas menos lo que debemos hacer. Santo es el nombre del Señor. Y por eso hay pruebas que se extienden, que duran más del tiempo que deberían de durar. Y lo vemos con el pueblo. El pueblo no debía de durar 40 años. El pueblo llegó alrededor de 2 años para conquistar la tierra prometida, pero debido a la desobediencia, debido al desenfoque, el pueblo duró 38 años más en el desierto y duró 40. No era propósito y voluntad perfecta de Dios que durara 40 años en el desierto. Gloria al Señor para siempre. Entonces, por eso a veces sentimos que las pruebas son más grandes que nosotros. Que Dios nos ha olvidado. Que Dios
nos ha descuidado, que Dios nos ha abandonado, que Dios no está pendiente de nosotros. Es por eso, es porque muchas veces no estamos en lo que debemos de estar, que es rendido ante Él en oración. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Y hay un versículo, gloria al Señor, creo que está en Filipenses, sí. Gloria al Señor para siempre. Déjenme comprobar, es muy... No lo tenía en esta clase, pero me está llegando ahora a la mente. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver. Gloria al Señor. No lo encuentro, pero es un versículo que habla acerca... Vamos a buscarlo, vamos a dar con él ahora. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Vamos a dar con él ahora mismo. No se preocupen, que vamos a dar con él. Qué bien específico. Ok, sí, Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire qué pasa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por nada estemos afanosos, que por nada estemos sobrepreocupados, que por nada humano estemos sobrecargados. Pero no nos dice solamente que no lo estemos con nuestra fuerza humana, no, porque es imposible. Es imposible vencer con nuestras fuerzas humanas. Entonces no lo deja ahí, sino que nos dice de qué manera es que no vamos a estar afanosos. Mire, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué no está hablando? No estés afanoso, pero no es por tu fuerza que no estarás afanoso. La única forma de que no estarás afanoso es estando rendido en oración. Volvemos a la oración de nuevo. Volvemos nuevamente a la oración y al ruego y a la acción de gracias. Aleluya. Entonces, no vamos a estar afanosos, pero es si recurrimos a Dios en oración, en ruego y en acción de gracias, rendidos a sus pies. Entonces eso traerá como resultado el versículo 7. Y la paz de Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí caímos una vez más en lo que es la oración. No es para menos, amado. No es para menos. La oración es de vital importancia para nuestras vidas, como el oxígeno para el cristiano, junto con lo que es la lectura de su palabra. Incluso su palabra es que habla de la oración. Es una combinación perfecta, como inhalar y exhalar. Así es su palabra y la oración. Así como vi una imagen que verdaderamente es de vital importancia. La vida de parte de nuestro hermano Edison, gloria al Señor. Veía eso, que la oración con la palabra es como inhalar y exhalar. Óigame, es así. Es así. Entonces, es por medio de la oración, amados. Es por medio de la oración. Aleluya, es por medio de la oración. Y la oración tiene, el poder que tiene es porque es al poderoso. No es la oración en sí misma que es idolatrable. No, para nada. No, es porque es a Dios.
es porque tenemos contacto con Dios, es porque reconocemos a Dios, es porque hablamos con Dios, es porque buscamos a Dios. Aleluya. Entonces, aún nuestro Señor Jesucristo dijo, mi alma está triste. Aleluya. Mortalmente triste. Creo que fueron las palabras. Y luego de eso procedió a orar. A orar. A orar. Y la Biblia enseña que fue fortalecido por un ángel. Si fue fortalecido, quiere decir que se le proveyeron fuerza que no tenía y que le hacía falta. Y estamos hablando del Hijo de Dios. Aleluya. Yo estoy más que seguro que él estaba más cansado que los discípulos. Porque sabemos que cuando él volvió donde los discípulos, ellos estaban durmiendo. En las 3 ocasiones que fue donde los discípulos, ellos estaban durmiendo. Eso es debido al cansancio que tenían, debido a cómo se sentían. Pero yo estoy seguro que él estaba más cansado que todo ello. Él trabajaba más que todo ello. Él tenía más demanda que todo ello. Mas, sin embargo, él identificó, no es hora de dormir, es hora de orar. Y a veces no nos sentimos fortalecidos en medio de las situaciones, es porque decidimos a veces dormir, porque la lógica nos dice hay que dormir, pero la fe contradice la lógica. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, oiga eso, y la convicción de lo que usted no está viendo. ¿Eso no es contradecir la lógica? Por supuesto que sí. Es convicción de lo que usted no ve. Eso es contra la lógica en todo el sentido de la palabra. Entonces la fe no es lógica. Aleluya. Entonces, a veces la carne no va a decir, hay que dormir. No, hay que dormir, porque son 8 horas que hay que dormir. No, porque tú vas a trabajar mañana temprano y después vas a estar desgastado en el día. Hay que dormir. Tú has tenido un tiempo muy mediocre de oración en este día, pero llegó la hora de dormir, lo que hay que dormir. Y punto. Eso es lo que dice la carne. Pero total, si a veces dormimos y hacemos todas las cosas y no nos sirven para nada, ¿por qué? Porque eso lo estamos echando en saco roto. Estamos descuidando lo espiritual en primer lugar. Y a veces dormimos menos y nos sentimos menos cansados que cuando dormimos más. Gloria al Señor. Porque yo creo que el Señor también da descanso. Aleluya. Entonces, tenemos que saber, tenemos que tomar en cuenta eso, mis amados hermanos. Y el Señor aquí dice que al orar nosotros tomemos en cuenta eso. Gloria al Señor para siempre. Volviendo a Mateo capítulo 6. Tomemos en cuenta pedir por esto. No nos metas en tentación. Sabemos ya que esta palabra tentación aquí significa prueba, porque Dios no tienta a nadie. Esta palabra tentación aquí significa prueba. Entonces, si significa prueba, ¿por qué entonces el Señor dice, y la prueba el Señor la permite para un bien, ¿verdad? Vamos por parte. Esta palabra tentación significa prueba, ¿verdad? Y sabemos que la prueba Dios la permite con un propósito benigno en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y todo eso, entonces, ¿por qué aquí nos dice que oremos diciendo que no nos meta en tentación, que no nos meta en prueba, que no nos pruebe? Gloria al Señor para siempre. Esto es una declaración para recordarnos a nosotros mismos delante de Dios de que nosotros no somos fuertes, de que nosotros somos débiles,
que aún su prueba, aleluya, es conforme a mi capacidad, pero es que yo no creo ni siquiera en mi capacidad, sino que yo creo en Él. Y por eso es que a pesar de que la prueba Dios la permite con un propósito bueno, con un propósito benigno, nosotros no debemos de anhelar la prueba, ni de buscar la prueba. Porque sería insensato buscar la prueba. Sería insensato meternos en lugares donde sabemos que no nos conviene estar. Sería insensato hacer eso. Sería confiar en nuestra propia fuerza. Y por eso es que debemos de rogar al Señor: no me metas en prueba. Pero si el Señor lo permite, está la siguiente palabra, que es: mas líbranos del mal. En caso de que el Señor permita ya la prueba, entonces clamamos, líbranos de fallar en esa prueba. Pero ya Dios dijo que no iba a permitir pruebas que sean más grandes que nosotros, que sean más grandes que lo que podemos llevar. Entonces, ¿por qué orar a Dios que nos libre de la prueba? Es porque es con su fuerza. Él sabe que no es más grande que nuestra capacidad su prueba, pero es que nuestra capacidad en Él. Y por eso es que tenemos que recurrir a Él en oración. Por eso es que a pesar de que Él nos da el pan de cada día, aunque no se lo pidamos, nos recomienda aquí el Señor que lo pidamos diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una declaración de reconocimiento de que Él es quien nos sustenta y que descansamos en Él, y un recordatorio a nosotros de que no dependemos de nosotros ni del trabajo que tenemos, sino de Dios. Entonces, por eso nos pide que oremos así, que tomemos en cuenta orar así. Aleluya. Debemos de rogar a Dios. Debemos de rogar a Dios que no nos permita entrar en prueba, que no nos permita ser tentados. Pero esto no es algo que nos asegura que Dios quitará la prueba y que jamás seremos tentados en que pidamos esto. Para nada, para nada. Esto, como le decía, no tiene como propósito desaparecer la prueba de nuestra vida, no. Tiene como propósito es que nosotros recordemos que no dependemos de nosotros, que no es con nuestra fuerza. Y a menudo nosotros decimos, no con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir, decimos a viva voz que somos fuertes. A viva voz decimos que es por nuestra fuerza. No, con nuestra boca decimos que no, que la gloria de Dios y que todo es por Él. Sí, con nuestra boca decimos todo eso. Con nuestra boca damos gloria a Dios, aleluya. Pero con nuestros hechos, ¿qué decimos? Con nuestros hechos en muchas ocasiones decimos: no es con la fuerza de Dios, es con mi fuerza. No es con la sabiduría de Dios, es con la mía. No, yo no necesito la intervención de Dios. ¿Para qué? ¿Y cómo nosotros decimos eso? Cuando salimos sin orar, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la palabra de Dios. ¡Ay! Cuando descuidamos la oración y seguimos como que nada está pasando. Seguimos como que todo está bien. Salimos a la calle. Nos juntamos con otras personas. Vamos y venimos de la iglesia. Pero tenemos una vida de oración descuidada. Una vida de estudio descuidada. No queremos irnos al infierno. Queremos ir al cielo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Es con mi fuerza.
No necesito la oración que tu Hijo Jesucristo necesitó. No necesito estudiar la palabra que tu Hijo Jesucristo estaba desde los 12 años metido en el templo estudiándola. Es con mi fuerza. Entonces el Señor nos pide aquí, que nos dice aquí, nos manda aquí, que oremos. Ay, Señor, no nos metas en prueba. Ay, Señor, pero si tú la permites, líbrame del mal. Y que día a día incluyamos esto en nuestra oración. Para que día a día nos recordemos qué tan vulnerables somos. Para que día a día recapacitemos qué tan flacos, qué tan débiles, qué tan pequeños somos. No como justificación para pecar, no, sino como justificación para recurrir a Él y abrazarme de Él con tantas fuerzas. Aleluya. Para no caer en el pecado. Qué diferencia, ¿no? Muchas personas dicen, yo soy débil. No, la carne es débil. No, es que todos somos pecadores. No, es que no hay justo ni aún uno. Pero todo eso, ¿por qué lo dicen? Lo dicen para darse su trago de vino. Lo dicen para escuchar su música que a Dios no le agrada. Lo dicen para contestar de cualquier manera. Lo dicen para no perdonar. Lo dicen para pecar. Para eso dicen que son pecadores. Pero Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores. Y más que pecadores. ¿Pero para qué? Para que recurramos a Él. Para que nos abracemos con fuerza de Él. Para que oremos sin cesar. Para que estudiemos sin cesar. Para que meditemos en Él. De manera que se nos consuma la mente. Para eso Dios quiere que reconozcamos que somos débiles. Y por eso nos dice aquí que día tras día incluyamos esto en nuestra oración. Padre, no nos metas en prueba, pero si tú la permites, líbrame del mal. Gloria al Señor para siempre. Es tanto así que si pasamos cuantas páginas hasta llegar al capítulo 26. Gloria al Señor. Ya luego que leímos aquí que dice, no nos metas en tentación. Vamos a ver qué dice. Aleluya. Mateo 26. Gloria al Señor. Vemos cómo la palabra se aplica a sí misma. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Mateo 26, 41 lo siguiente. Luego que allí en Mateo 6, 13 dice, no nos metas en tentación. Vemos aquí en Mateo 26, 41 lo que dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Gloria al Señor para siempre, mis amados. Entonces, vemos cómo caemos nuevamente, mis amados, en lo que es la oración. Gloria al Señor para siempre. La oración es tan importante para el hombre que aún Dios, cuando se hizo hombre, oró. De ahí deduzca. Dios se hizo hombre y como hombre oró. Ya, yo no necesito más razones para tener una vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo interrumpió aún el sueño para orar. Wow. O sea que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ni siquiera cualquier vida de oración. Tenemos que tener entendido que tenemos que orar, pero también tenemos que tener entendido que no es cualquier vida de oración. O sea, no es cualquier vida de oración.
Tiene que ser una oración ferviente. Orad sin cesar, dice la palabra. Orad sin cesar, o sea que siempre estemos en comunión. Durante el día, mientras caminamos, mientras hacemos todo lo que que tenemos que hacer y todo eso, tengamos una vida de comunión. Dice la palabra en el libro de Efesios, dice que cantemos en nuestro corazón al Señor. Que cantemos en nuestro corazón al Señor, que hablemos entre nosotros con salmos. Aleluya. Eso habla de la comunión continua. Eso habla de la comunión continua. Pero también hay que apartar un tiempo, porque Jesús, el más ocupado de los ministros, sacaba un tiempo. Jesús andaba predicando el reino de Dios, sanando a la gente, libertando al cautivo. Y llegaba un momento en el cual Él no enseñaba a nadie. Él no sanaba a nadie. Él no libertaba a nadie. Él iba a orar a Dios. Entonces, no es verdad que mi trabajo, no es verdad que cualquier ocupación que yo tenga es más grande que el ministerio de Cristo, para evitarme a mí sacar un tiempo de calidad en oración. Si bien es cierto, es válido orar durante todo el día, hablar con Dios, pero sobre eso hay que sacar un tiempo de calidad porque Cristo lo hizo. Aleluya. Y lo hizo Pablo, y lo hizo Pedro, y lo hicieron todos los hombres de Dios. Pero con Cristo nos basta. Aleluya. Entonces, mis amados, recurramos a Dios en oración, tomando en cuenta también esta petición, que somos débiles, y que Él nos fortalece por medio de la oración, como fortaleció a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Hoy han estado bastante calladitos. Yo quiero saber si hay alguno que quiera decir algo, quiera preguntar algo, quiera aportar algo. De verdad que hoy, wow, han rompido récord hoy. Han hecho mucho silencio hoy. Gloria al Señor para siempre. Y nada, mis amados, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria al Señor para siempre. Vamos así a cederle esta parte a nuestro pastor. Gloria al Señor, para que sea Él concluyendo este tiempo. Y todavía si hay alguno que quiere decir algo, que quiere preguntar algo, pues tenga toda la confianza de hacerlo. Que Dios le bendiga